Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que creemos que será muy importante para que podamos entonces hacer un abordaje integral de algunos de los aspectos cosméticos más importantes de esta unidad, que es la de hiperandrogenismo. Entonces, empecemos a hablar porque vamos a dividir el foro, digamos, como en tres temas fundamentales. Uno es el acné, que es una causa muy frecuente de motivo de consulta para obviamente los dermatólogos y para nosotros los ginecólogos, especialmente las pacientes de hiperandrogenismo. En segundo lugar, discutir un poco sobre el hirsutismo y cómo puede ser ese abordaje inicial que desde ginecología podemos hacer para remitir y ofrecer adecuadamente a las pacientes a los especialistas en dermatología. Y por último, un tema que me parece muy difícil porque no es solamente la unidad de hiperandrogenismo, la alopecia o la caída del cabello, que es un motivo de consulta frecuente en todos los campos de la ginecología y creo que de las especialidades. Entonces, si están de acuerdo, empecemos a hablar entonces de acné. El acné es frecuente como motivo de consulta en las adolescentes y en las mujeres con síndrome ovario poliquístico, pero debemos aclarar que no todo acné es un síndrome ovario poliquístico. Entonces, al respecto, quería preguntarle a la doctora Claudia qué tan frecuente es y si es posible desde la parte clínica identificar si un acné tiene un componente hormonal muy importante u otro tipo de componente, y al doctor Aristizábal qué considera sobre el acné, sobre si podemos utilizarlo como un aspecto clínico de hiperandrogenismo, puesto que no está en el Rotterdam como lo hemos visto en el desarrollo del curso, y tal vez por qué no está, o por qué sí, o qué tanto valor debemos darle al acné en el estudio de una mujer. Buenas, pues es importante entonces saber que no todo paciente que tenga un acné tiene asociado un síndrome ovario poliquístico. Es importante saber que el acné es una patología multifactorial, ¿cierto? Tenemos múltiples factores. ¿Me están? ¿La estamos escuchando, Doc? Sí. Ya no la vemos, pero la escuchamos. Espérate. ¿Me están viendo? Sí, señora, ya la vemos. Listo. Entonces el acné tiene múltiples factores que pueden, por los cuales se puede presentar, ¿cierto? Entonces, una de las causas del acné es la queratinización excesiva de la piel. Otra de las causas es la alteración de la glándula sebácea. Sabemos entonces que el acné afecta la unidad pilosebácea y la unidad pilosebácea tiene esa glandulita sebácea y esa glándula sebácea puede tener el influjo hormonal, entonces ahí entra la parte hormonal que puede generar el acné. Otra de las causas del acné también es la infección por Propionibacterium acnes, o sea, la parte bacteriana, y otros pacientes también tienen inflamación o autoinmunidad o acné de diferentes presentaciones, incluso hay muchos que pueden estar asociados a múltiples causas. Entonces, el acné no solo tiene un origen hormonal, entonces eso es muy importante saberlo. Muchas gracias, doctora. No sé, hola, ¿cómo están? Pues con respecto a la pregunta de la doctora Luisa acerca del papel del acné en los criterios diagnósticos, pues está claro que no lo podemos utilizar. Siempre discutimos el hecho de que un acné tardío, después digamos de los 20 años, por dar una edad que tenga algún valor semiológico, pues nos llama la atención a todos y nos hace pensar que debe haber algo más adicional. Y cuando vemos una mujer con acné tardío, pues pensamos que el papel hormonal pues tiene mucho que ver. Sin embargo, no podemos utilizarlo como criterio diagnóstico. En el plano puramente clínico, en algunos casos de exceso de andrógenos, el acné nos ayuda simplemente, nos da un apoyo, digamos, colateral con otros datos que no utilizamos para como criterio diagnóstico. Estoy hablando de la inversión de la LH, el FSH, la elevación de la LH, los criterios de hiperinsulinemia,
la obesidad central, etcétera, otros criterios que nos hacen, que nos ayudan, nos apoyan a establecer el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico ajenos a los reales y válidos que son los que conocemos todos los criterios de Rotterdam. A veces es tan difícil llegar a confirmar todos los criterios o dar, pues, con precisión un exceso de andrógenos bioquímico o clínico, o una novulación, a veces nos enredamos mucho en ciertas mujeres y eso nos sirve de apoyo, pero realmente no lo podemos utilizar como un criterio directo ni validarlo de esa manera, ni hacer el diagnóstico solo porque tengamos un acné y otro criterio, claramente. Si uno va a la literatura, se encuentra que más o menos entre el 19 y el 35% de los acné tienen asociación con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es como una inferencia pues, que uno puede sacar, pero no es definitiva, como dice el doctor. Igual habría que analizar, por ejemplo, desde nosotros, desde dermatología, el síndrome SAHA, que entonces en estos pacientes uno puede tener otras alteraciones que generan hiperandrogenismo, entonces ahí uno tiene hirsutismo, seborrea, tiene el acné y la alopecia androgenética que hacen parte de un síndrome en el cual las pacientes las pueden tener todas o tener algunas, y algunas de las que tienen acné pueden tener síndrome ovario poliquístico. Entonces es desde ese punto de vista que uno puede analizar la paciente. Muchas gracias. Entonces, digamos que tenemos claro que aunque nos debe hacer pensar y sospechar, pues probablemente algunas pacientes que veamos con acné no vayan a encajar dentro del perfil de síndrome ovario poliquístico y debamos pensar en otros tratamientos. El tratamiento, digamos... Luisa, qué pena agregar algo que es muy llamativo y es para reforzar la información que se ha dado. Por ejemplo, cuando tenemos mujeres con elevaciones muy notables de la testosterona, en los casos de tumores productores, es muy raro ver acné. O sea, de alguna manera, el acné tiene muchos componentes adicionales individuales que, que justamente hace que no, pues que se haya eliminado como criterio. Entonces, tenemos mujeres con valores de concentrantes de testosterona en sangre en el rango masculino o superiores. Las vemos con los fenómenos ligados al exceso de andrógenos, alopecia androgenética, clitoromegalia, etcétera, etcétera, y no tienen acné. Entonces, sí, realmente el acné tiene un componente personal muy notable por fuera pues, del exceso de Y andrógenos. eso es importante porque al contrario también se ve, tú ves unas pacientes con un acné severísimo y quizás dentro del protocolo tú puedes decir, bueno, le voy a hacer testosterona, le voy a medir algunos niveles y están completamente normales. Tiene todo normal y el acné más severo, entonces por eso es que tenemos que hacer una correlación y por eso es que el acné no hace parte específica del síndrome ovario poliquístico. Perfecto. Entonces, para hablar de tratamiento, digamos que la doctora Claudia nos ha aclarado que hay tres pilares fundamentales. Uno que es el hormonal, que es probablemente donde podamos desde la ginecología dar el mayor aporte. Hay una parte en cuanto a la hiperkeratosis y una parte infecciosa e inflamatoria. Empecemos con la parte hormonal, porque probablemente es donde concluimos en cuanto a qué ordenarle a las mujeres. Y me gustaría contarles que tuvimos un foro donde le preguntamos a nuestros participantes si tenían preferencias por un anticonceptivo u otro para el tratamiento del acné. Entonces, antes de dar las respuestas de los participantes, me gustaría saber si tenemos algún preferido o no y el motivo por el cual tuviéramos esa predilección. No sé si quiera empezar la doctora Claudia o el doctor Aristizábal. No, le cedo la palabra a la doctora Clara. Igual para el tratamiento del acné es muy importante establecer, pues, qué tipo de acné es, ¿cierto? Eso es muy importante para nosotros porque tenemos que mirar si es un acné leve, moderado o severo. Y qué tipo de acné es, ¿cierto? Si es un acné solo de predominio comedogénico, si es un acné inflamatorio, o sea, el que se ve con las pústulas, un acné bastante fuerte, ¿cierto? O si es un acné que sea mixto, que tiene los dos componentes, comedogénico e inflamatorio. Y también existen las reacciones acneiformes que tenemos que tener en cuenta, que son las que son secundarias a medicamentos, que son secundarias a algún tipo de reacción por cosméticos u otras cosas que la paciente use. Entonces, basados en eso, tenemos que establecer para nuestro tipo de acné si es de predominio comedogénico, de predominio inflamatorio, pero si es leve, entonces existen unas alternativas de tratamiento que tenemos en cuenta. Entonces, si es un acné leve a moderado, es
Bueno, acá que recuerden que pueden realizar sus preguntas en cualquier momento. Si es un acné leve a moderado, entonces podemos inclinarnos inicialmente por el manejo en el acné leve con tratamiento tópico. Ahí no entraría la parte hormonal inicialmente. Entonces, si tenemos una paciente en la cual predominan escasos comedones o escasas lesiones inflamatorias que no dejan cicatrices, que es un marcador de severidad, entonces podemos empezar con tratamiento tópico. Dentro de los tratamientos tópicos, pues está el ácido retinoico, los ácidos retinoicos nuevos como el adapaleno, también está el ácido acelaico, diferentes presentaciones como el peróxido de benzoilo y los antibióticos tópicos. En general las recomendaciones es combinar alguno de estos tratamientos tipo ácido retinoico con antibiótico tópico, ya que se ha encontrado que tienen mejor efectividad combinados que separados. E igual, es muy importante tener en cuenta que si es un acné leve, en este momento no necesitaríamos ningún manejo sistémico asociado, ya ni sea antibióticos o manejo hormonal. Ya si tenemos un acné más severo, ¿cierto? Una paciente que ya está haciendo cicatrices permanentes, que ya tiene compromiso de pecho y espalda, que tiene algún nódulo o lesiones inflamatorias grandes, entonces ya podemos empezar a pensar en un manejo hormonal asociado y en un manejo sistémico con antibióticos u otros tratamientos. También es muy importante para tener en cuenta los anticonceptivos orales, la ubicación de las lesiones. Y el acné hormonal generalmente tiene ubicación en esta zona, en el área del maxilar inferior, también compromete esta zona superior del cuello, y las pacientes no son buenas respondedoras a los tratamientos tópicos previos. Entonces, pacientes que sean con un acné de inicio abrupto, que sea un acné moderado, ya podemos empezar a pensar en anticonceptivos orales, y que sean pacientes que tengan una distribución en este patrón, en esta zona de maxilar inferior. Doctora, voy a aprovecharle a hacer una pregunta pequeña porque creo que muchos de nuestros participantes se pueden estar preguntando. La severidad entonces del acné debemos tener en cuenta, creo que por lo que usted nos decía, si hay lesiones inflamatorias o si hay cicatrización. ¿Algún otro tip para clasificar? La severidad también se mide si existen lesiones nodulares o noduloquísticas. Una sola lesión noduloquística nos hace clasificar ese paciente como acné. La presencia de cicatrices ya es como acné severo, perdón. Entonces, una lesión noduloquística nos hace clasificar acné severo. Cicatrices permanentes o que ya esté afectando es un acné severo. Un paciente que tenga afección de su estado, digamos, de ánimo o compromiso general, que el paciente diga, no, me siento supremamente mal, esto afecta demasiado mi calidad de vida, también se considera que ya pasa de un acné, así sean pocas lesiones, se escalona un acné moderado a severo. Pero lo principal es que sea un acné de predominio inflamatorio, con aunque sea una lesión noduloquística y que deje cicatrices. Ya con eso, si aunque sea dejó una cicatriz deprimida, que son cicatrices que se llaman pica de hielo o cicatrices que retraen la piel, ese paciente ya tiene un acné severo. Muchas gracias. Entonces es importante clasificar la severidad del acné. Exacto, porque no a todos los acné les vamos a dar lo mismo. Si es un acné leve, entonces nos concentramos en tópicos. Si es un acné moderado a severo, ya en medicamentos orales. En el moderado, ahí podemos iniciar con los anticonceptivos. Y si es un acné severo, ya tenemos que manejarlo con isotretinoína o medicamentos muchísimo más fuertes, o combinar anticonceptivos con otro tipo de medicamentos, ¿cierto? Entonces, miren qué tan importante todas estas aclaraciones que nos hace la doctora Claudia, porque usualmente vemos acnés entonces muy leves a moderados en el síndrome ovario poliquístico y siempre pensamos en anticonceptivo como primera opción, y la importancia del manejo en conjunto es como explicar a la paciente que probablemente se beneficie de un tratamiento que es de largo tiempo en compañía de los dermatólogos para hacer el abordaje de la hiperqueratinización y la parte infecciosa e inflamatoria. Entonces, sé que muchos preguntan entonces cuál sería el tratamiento hormonal a elegir, pero la doctora Paula Hervis nos acaba de hacer una pregunta en el chat importante que dice, doctora Claudia, ¿cuánto tiempo debería intentarse con el tratamiento tópico de los que acaba de mencionar antes de considerar éxito o no falla para pasar al hormonal? Generalmente se utilizan de 12 a 16 semanas.
de manera ininterrumpida. Obviamente los manejos tópicos tienen unos efectos adversos, pues claro, son unos efectos no tan deseados, que es eritema, descamación. El paciente puede tener alguna reacción pues a la aplicación y uno debe empezarlo gradual. Por ejemplo, un ácido retinoico, un peróxido de benzoilo se puede empezar gradual, pero se le debe dar la dosis plena, tratar de llevar al paciente a la dosis plena, o sea, diaria, por al menos 3 meses. Si el paciente no presenta una mejoría visible, normalmente uno puede hacer registro fotográfico o por eso lo clasifica acné leve, escasas lesiones, comedogénicas. Se describe muy bien en la historia clínica. Si ese paciente a los 3 meses no presenta mejoría, entonces ya lo debemos escalonar. Y esa pregunta es muy importante porque no siempre todos los acné responden a lo que uno considera y a lo que uno crea. Es un acné leve, se va a aliviar con un tópico, resulta que no. Resulta que a veces se le adiciona ese acné leve, tiene su componente hormonal subyacente, se le adiciona el anticonceptivo oral o se le adiciona un antibiótico oral y el paciente mejora. Igual, las clasificaciones existen para ayudarnos a tener un orden en nuestro quehacer como médicos, pero definitivamente la clínica y la respuesta del paciente es lo que nos va dando pues como la señal a seguir. Bueno, qué bien. Entonces, digamos que luego de pasado el tiempo en que uno considere iniciar una terapia hormonal, ¿la idea sería dejarlo combinado o sería suspender el tópico? Se puede dejar combinado, se puede dejar el tópico, que puede ser un peróxido de benzoilo, por ejemplo, que tiene una acción antimicrobiana y tiene también una acción comedolítica, y se puede iniciar un anticonceptivo oral o se puede iniciar un antibiótico oral, ¿cierto? Lo que no se recomienda es tener un antibiótico tópico y un antibiótico oral, porque generaría mayor resistencia. Pero entre todos se puede generar combinación. También asociado pues a unos hábitos que se le recomiendan a la paciente, como el lavado del rostro en la mañana y en la noche, y ahora con esta época de COVID, incluso se le debe recomendar a las pacientes y a los pacientes que se laven el rostro incluso al mediodía, porque ya se ha presentado demasiado acné asociado al uso de la mascarilla, porque genera hiperactividad de la glándula sebácea con incremento de producción de sebo por la oclusión, y los pacientes están haciendo un acné secundario pues como a la mascarilla. Entonces se recomienda incluso ahora que se laven la cara al mediodía un poquito, pues una vez más, pero en general se recomienda la limpieza mañana noche, el uso de protector solar, el tópico generalmente es en la noche, y en el día se le puede adicionar el anticonceptivo o el antibiótico oral. Perfecto. Doctora, esa recomendación no solo para pacientes, yo creo que muchos de nuestros participantes estamos sufriendo con el acné ahora con estas mascarillas. Entonces, sí. En cuanto al tratamiento hormonal, hay múltiples preferencias que van desde el orden individual, algunas veces influenciado por las cajas comerciales, pero digamos que desde el punto de vista etiológico en cuanto a lo que pudiera controlar mejor el acné o no, quisiera saber si tenemos alguna preferencia. Doctora Aristizábal. Hola. A ver, primero pues ver las diferentes visiones. La doctora como dermatóloga enfrenta el acné globalmente. Llega a cualquier tipo de acné. A nosotros es al contrario, nosotros entramos por el lado del exceso de andrógenos. Nosotros casi siempre que vemos acné es en el marco, usualmente, de un exceso de andrógenos. Lo vemos un poquito distinto, porque para nosotros la disminución de la producción de andrógenos es importante casi siempre en el tipo de pacientes que nosotros vemos, distinto a lo que le pasa a la doctora Claudia. Sería, pues, basando en lo que se habló inicialmente, pues la testosterona, en general, los andrógenos activos tienen un papel global en la función acneiforme, digamos. Habrá casos más complejos o de menos utilidad y otros de mayor utilidad, y es difícil saber cuál es cuál, aunque la doctora fue clara en la semiología o en la clínica del acné de tipo hormonal, llamémoslo así, pues no siempre es tan claro. Entonces, una pregunta sería, en cualquier tipo de acné, la disminución de la producción de andrógenos sistémicos probablemente tenga algún papel, por lo menos parcial. Sería pues una pregunta para ella. En el caso de nosotros, que enfrentamos la paciente por el lado del exceso de andrógenos casi siempre, la respuesta es más sencilla. En general, incluso en los procesos de acné no tan graves,
porque ya ella lo dijo y todos lo sabemos, un acné no grave es grave para cualquier mujer. Realmente un asunto es la clasificación clínica, que lógicamente pues hay leve, moderado y grave, pero ¿cuál mujer tolera un acné leve? Pues ninguna. Entonces, digamos que para nosotros es mucho más abierto el proceso de deducción del uso de algún mecanismo antiandrogénico sistémico en este tipo de mujeres. Digo yo, las que nosotros enfrentamos. Y en este caso, pues se presenta el hecho de que no importa qué se haga o cuál otra actividad dermatológica, disminuir la producción de testosterona circulante tiene utilidad. Y es ahí donde entra pues el cuento del anticonceptivo oral, porque cualquier anticonceptivo oral, todos lo sabemos, al disminuir la producción de gonadotropinas, particularmente la LH, pues va a disminuir la producción de andrógenos ováricos en forma vertical. Digamos que una mujer promedio, y más si tiene un síndrome ovario poliquístico, estamos hablando de que más del 50, 75%, por dar un dato, digamos, eh, simple o un poquito simplista, el 75% de la producción de testosterona funcional y de hidro viene de la actividad ovárica, sea directa o por conversión periférica de la producción ovárica de androstenediona. De tal manera que disminuir esa producción va a tener alguna utilidad. Entonces, la pregunta aquí es si es cuál anticonceptivo. Entonces, en términos generales, cualquiera pues, va a hacer ese papel. No importa cuál anticonceptivo oral se utilice, cualquiera de ellos va a funcionar por la vía, es anticonceptivo porque disminuye la producción de gonadotropinas hipofisiarias, generando pues un fenómeno de anovulación. Ahora, la discusión se basa en la utilización del progestágeno asociado, porque todos sabemos que los progestágenos se dividen en dos grupos grandes, los derivados de la 17-hidroxiprogesterona y los derivados de la 17, no, de la 19-nortestosterona, que son los más eficientes en cuanto a capacidad antigonadotrópica y por eso tan exitosos en el plano anticonceptivo. Pero por otro lado, al utilizar una plantilla de testosterona original para su manipulación farmacológica, pues quedan con algún grado variable de actividad androgénica, que es la gran discusión pues, que tenemos ahora. Entonces, no sé si esta pregunta, pues dejamos que Claudia de pronto diga lo que a ella le parece que le gusta y de pronto hacer alguna discusión o seguir. De pronto, la doctora tiene algo más para decir con respecto al anticonceptivo. Pues es importante lo que mencionaba el doctor, que igual casi siempre encuentra uno un sustrato hormonal en las pacientes, o sea, una unidad pilosebácea que es sensible a ese sustrato hormonal y que puede estar asociada a cualquiera de los otros factores, ¿cierto? Pero en general uno encuentra que las pacientes mejoran mucho con adicionar el tratamiento anticonceptivo. Pues cada quien puede tener pues un tratamiento anticonceptivo de preferencia. Yo en general utilizo y le pregunto mucho a las pacientes pues su tolerancia, algunos factores que ella tenga pues como a favor para la elección, la edad, porque muchas jovencitas no están acostumbradas al consumo del anticonceptivo. Entonces en general es una elección muy como consensuada con la paciente, pero obviamente pues en general con los anticonceptivos orales se tiene una buena experiencia con las pacientes. Hay otros antiandrógenos pues como la espironolactona. Sin embargo, en el manejo del acné, que sabemos que es una patología crónica, que eso es lo nuevo también, pues nuevo entre comillas, es la concepción del acné como una enfermedad crónica, no como una enfermedad aguda, y las enfermedades crónicas tienen una presentación aguda, que es cuando nos toca inicialmente, pero esa paciente si no le hacemos nada, entonces a largo plazo vuelve y recae. Entonces el concepto de clasificación del acné como enfermedad crónica nos hace tener que pensar en anticonceptivos orales u otros tratamientos a largo plazo para que nuestra paciente no recaiga. Ahí la importancia del manejo hormonal. Con la espironolactona, pues que estaba diciendo, se debe tener paciencia y presenta pues con mayor efectividad a más largo plazo. Nosotros manejamos dosis de 100 a 200 miligramos, pero en general yo me inclino mucho más por los anticonceptivos orales que por la espironolactona. Muchas gracias, doctora.
Entonces, si no hay de pronto en el chat más preguntas sobre el acné, sería pasar a la segunda queja en las pacientes con hiperandrogenismo, que sería el hirsutismo. Luisa. Entonces, Luisa, hola. profe Aristi iba a adicionar algo. No, pues el comentario, digamos, ya para completar con el tipo de progestágeno, que es una discusión de nunca acabar. Se le ha dado mucho, se le ha asignado un papel importante o mayor al tipo de progestágeno asociado al anticonceptivo en el resultado a corto y largo plazo del acné. Entonces, digamos que uno podría resumir diciendo que a mediano y largo plazo, y es importantísimo lo que acaba de decir la doctora Claudia, esto es un manejo para toda la vida, pues no sé si para toda la vida, pero de larga duración. El efecto de cualquier anticonceptivo es probablemente igual de bueno. Ahora, en el plano temporal, se ha demostrado diferencias en los medicamentos que, bueno, quedamos en que no tienen, digamos, aprobación general como anticonceptivos, pero que contienen ciproterona y etilenglicol estradiol, demuestran una mejor eficiencia a corto y mediano plazo en el resultado sobre la disminución del acné. En este punto entramos en un conflicto porque cuando uno trata de encontrar la información con respecto a la molécula, al origen de la molécula y a la actividad antiandrogénica, es prácticamente imposible encontrar información sólida que nos pueda hacer comparar en el plano farmacológico la calidad de cada molécula. En general, los derivados de la 19-nortestosterona, tienen en principio un efecto más androgénico que no androgénico. Sin embargo, eso no es tan simple. Entonces, aquí entran, por ejemplo, el levonorgestrel, el Genogest, el Gestodeno, el Norgestimato, y no es fácil demostrar diferencias en los estudios disponibles porque son o pequeños o tienen marca de laboratorio o no tienen una larga duración de vigilancia, etc. Es difícil responder. En términos generales, lo que nos ha hecho cambiar un poquito la actitud es algo paradójico, y es que los componentes con ciproterona y hidrospirenona de todas maneras tienen un poquito más de efecto trombogénico, y eso genera cierta sesgo a la hora de la elección, porque si la paciente además de eso tiene alguna obesidad y otros factores de riesgo de la edad, pues nos ponen alerta para el uso. Entonces, en términos generales, podemos utilizar cualquier anticonceptivo mirándolo a mediano y largo plazo. En el corto plazo la discusión es más complicada. Pues el doctor Aristizabal toca un punto muy importante tal vez para finalizar, y es que el objetivo de la formulación del anticonceptivo en el manejo del síndrome ovario poliquístico y del acné debe ser, como menciona la doctora Claudia, consensuado. Hablar con la paciente sobre las expectativas de toma del anticonceptivo, porque de nada nos sirve formularlo para que lo tome 1 o 2 meses de manera irregular. Como dice el doctor Aristizabal, evaluar también otros factores comórbidos como la obesidad, la resistencia a la insulina, la hipertensión, que harían contraindicar o seleccionar de manera adecuada el anticonceptivo. Y muy importante que reconozcamos que entonces el compuesto que el doctor mencionaba, la ciproterona, que tiene un efecto antiandrogénico maravilloso, y pues la doctora Claudia en dermatología pues lo hablan todo el tiempo. Digamos que desde el punto de vista ginecológico e incluso de registro en VIMA, vamos a tener entonces la salvedad de que debemos explicar y hacer consentimiento informado a la paciente de que conozca que de todas las alternativas probablemente hubiera un ligero mayor riesgo trombótico, y finalmente, si es la decisión a la que llegamos como médicos, consensuado con la paciente, pues digamos que puede tener un efecto beneficioso para el control del síndrome. Entonces, para terminar con la parte del acné, la doctora Hervis nos hace una pregunta importante en el chat, y es: ¿cuándo llegamos a usar la isotretinoína? Ese es el medicamento que sabemos que usamos nosotros, pero que es para acné severos, pero dice ella que si llega a usarse en casos más severos y se combina con la hormonal. Sí, generalmente la isotretinoína se reserva para casos escalonados en los cuales no hemos tenido mejoría con los otros manejos, o cuando vemos de primera mano un paciente que se presenta con un acné severo que uno sabe que pues por más tópico que vaya a utilizar el paciente no va a mejorar, entonces hay que iniciar de una vez su manejo con isotretinoína. Siempre en las mujeres se debe asociar a un anticonceptivo oral por el efecto teratogénico que tiene el medicamento. Incluso ellas firman el consentimiento informado donde se les exige
que deben tomar el anticonceptivo oral. Uno, pues estaríamos beneficiándonos de su efecto hormonal, y dos, estaríamos, digamos, cuidándola también de un posible embarazo con un desenlace pues no adecuado. Las pacientes entonces deben saber que no deben quedar en embarazo. La isotretinoína no debe combinarse con los tetraciclinas, eso es muy importante. Entonces nunca un paciente que lo tenemos previamente con tetraciclinas, por ejemplo doxiciclina, debemos combinarle, tenerle isotretinoína posteriormente, porque se puede presentar una complicación que se llama pseudotumor cerebri con hipertensión endocraneana. Entonces estos dos medicamentos no se combinan, pero sí se combina la isotretinoína con los anticonceptivos orales siempre. Ay, doctora, muchas gracias. Vea, ese dato por lo menos yo no lo tenía. Vamos a pasar a hablar entonces del hirsutismo, que es una causa o un motivo de consulta también que puede ser frecuente y que por lo menos desde el punto de vista ginecológico puede ser frustrante porque muchas veces no podemos llegar a lo que la paciente desea. Entonces quisiera que abordáramos las opciones de tratamiento. El doctor Aristizábal, desde lo que podemos ofrecer desde el punto de vista hormonal, qué expectativas darle a la paciente y cuándo definitivamente decirle a la mujer: voy a remitirte a dermatología porque necesitamos un manejo en conjunto. Bueno, empiezo al revés, siempre, digamos. Es un trabajo, bueno, precisamente por lo anotado, todos estos son procesos crónicos, particularmente el hirsutismo, es un fenómeno que va a durar toda la vida, que además tiene un proceso de acumulación de efectos, de consolidación, como pasa con los hombres, pues, de tal manera que enfrentar un hirsutismo es realmente meterse en un serio problema en cuanto al manejo y el pronóstico. Y eso es lo primero que hay que decirle a la persona, pues que es una lucha para toda la vida con todo lo disponible, tanto por el lado de dermatología, cosmetología, como por el lado endocrino. Entonces ahí no hay negociaciones, todo el mundo. Sobre todo pues en los hirsutismos de más difícil manejo. Cuando el vello alcanza ese desarrollo hacia la maduración hormonal, llamémoslo así, el vello terminal, ha hecho un proceso genómico complejo, la estructura celular, que aunque consideramos reversible, es realmente difícil de regresar. Digamos que los fenómenos que genera el exceso de andrógenos, cuando hablamos de la semiología de la androgenización y la virilización, pues la androgenización, el ejemplo típico es el hirsutismo, porque lo que lo determina es su reversibilidad, pero realmente eso en la práctica se hace muy complejo con tratamientos de larga duración. Es decir, aquí estamos hablando de efecto farmacológico, pues como se habla en el acné. Es prácticamente tratamientos son tratamientos para establecerse, deben establecer toda la vida. Entonces, es el primer punto clave. El uso de antiandrogénicos variará dependiendo del grado de hirsutismo. Entonces, afortunadamente, la mayoría de las veces estos hirsutismos se clasifican como leves, por debajo de 10 puntos, y a pesar de lo que afecten a la mujer, en términos prácticos no son tan serios, y una reversión moderada en porcentual pues, va a ser suficiente, pero sí, pero de acuerdo con un manejo de larga duración. El anticonceptivo oral sigue siendo el medicamento de elección en la mayoría de los casos, por lo que ya dijimos, el freno de la producción de testosterona o de andrógenos ováricos es clave para enfrentar el problema, sobre todo pues en los casos del síndrome ovario poliquístico, que son la inmensa mayoría de los casos. Pero ciertamente estas mujeres tienen un componente personal, ya lo hemos dicho. Uno ve hombres con 5 nanogramos por mililitro de testosterona a duras penas con algo de vello facial, y vemos mujeres con 0.5, 0.55, o sea, 10 veces menos, y prácticamente el mismo vello, pues, o sea que sí hay un componente personal o familiar en la expresión de vello que hace mucho más difícil el manejo a largo plazo, y estas personas tienen que saber que es un manejo muy complejo para toda la vida. Ahora, agregar otros antiandrogénicos dependerá pues de cada situación. Ya pues la doctora habló de la espironolactona, sigue siendo pues el medicamento asociado más utilizado tanto para el acné, cuando se va a agregar adicionalmente manejos hormonales, como para el hirsutismo, en las dosis pues, que ya se habló de 100 a 200 miligramos. Entonces digamos que en principio el uso del anticonceptivo, y ahí pues el esquema continuo podría tener un papel adicional, porque hay trabajos que muestran
que la detención de 7 días en el uso estándar del anticonceptivo permite un aumento nueva, en esa corto, en 7 días, un aumento de la globulina, una disminución de la globulina transportadora, un aumento de la testosterona libre y una pérdida de actividad o de función terapéutica, digamos, del 25% del tiempo, si vamos a ser precisos. De tal manera que aquí entonces viene la pregunta de si deberíamos darlo terapia continua. Cuando hablamos nosotros de terapia continua, estamos hablando solamente de ciclos de 84/7, no absoluto en el sentido del año entero, porque de todas maneras, en términos prácticos, es mejor dejar menstruar cada 3 meses para evitar el problema del spotting y otros trastornos. Entonces, digamos que aquí entraría otros datos adicionales en cuanto al manejo práctico. No me quiero alargar más. Entonces, aunque demos anticonceptivo y en ocasiones combinado con espironolactona, algunas veces no logramos llegar a ese control del hirsutismo que las mujeres desean en cuanto a sentirse mejor. Entonces, a la doctora Claudia le quisiera preguntar, porque muchas veces pensamos láser, y muchas veces le decimos a la señora, tocó hacerse láser y no sabemos a dónde enviarla, si va al centro comercial, porque hoy en día abundan los lugares que ofrecen láser y no dicen ni siquiera el nombre de qué tipo de láser es. ¿Cómo deberíamos aconsejar a una mujer que está con su ginecólogo en manejo hormonal, pero que dice, yo necesito quitarme este vello, no me gusta o no he tenido suficiente efecto de lo que me han mandado, depilarla o no, cera o no, o definitivamente es el láser la única opción y cómo debemos mandarlo? Sí, de acuerdo con el doctor, el manejo de estas pacientes con hirsutismo es un manejo, digamos, en conjunto, ¿cierto? Es un manejo de todas las especialidades, pues, que podemos aportarle a la paciente. Las pacientes con hirsutismo es complejo, pues, el abordaje y es importante desde la clínica, entonces, que diferenciemos. Cuáles pacientes tienen hirsutismo, cuáles pacientes tienen hipertricosis, ¿cierto? La hipertricosis es el incremento del vello, que puede ser vello no terminal, ¿cierto? No grueso en diferentes áreas, localizado o generalizado. Y el hirsutismo, entonces, es la localización de este vello terminal, que es engrosado por el efecto, pues, hormonal en las áreas masculinas, ¿cierto? En áreas, pues, que normalmente no se esperaría que estuvieran, como el área del bigote, el pecho, en el abdomen, en la espalda, en los glúteos, pues en estas diferentes áreas, y pues se hacen escalas para uno medir pues la severidad de las pacientes. Según múltiples escalas, pues, que uno puede utilizar, pues, pero volvemos a lo mismo, no es la escala, sino lo que la paciente siente. En general, todas quieren deshacerse del vello y culturalmente, ahora, pues, incluso no desde la patología, se encuentra que el vello es desagradable. Ese es un trabajo que yo he hecho y he mirado con mis pacientes, el concepto de que la pilificación o el vello en cualquier área del cuerpo es considerado culturalmente ya desagradable. Es importante entonces que a nuestras pacientes les expliquemos el significado fisiológico del pelo, pues somos mamíferos, el pelo nos ayuda a la termorregulación, el pelo nos protege, el pelo nos cuida del sol, el pelo en diferentes áreas del cuerpo nos ayuda y nos protege, por ejemplo, en la fricción, en las relaciones sexuales, en muchos aspectos el pelo es protector. Y muchas pacientes, ahora con el auge, pues para conectar el auge de la depilación láser, pues todas quieren no tener ni un solo vello. Y si tenemos una paciente que tiene un hirsutismo, además, pues va a ser una situación bastante compleja. Yo recomendaría que todas las pacientes deben asistir a dermatología porque la especialidad le brinda el enfoque general y orienta a la paciente desde su salud y desde entender el femenino y desde entender el vello como no su enemigo, pero podemos hacer el manejo. Con el láser es importante saber que no les sirve el láser tanto como si tienen el tratamiento hormonal adecuado. Se ha encontrado que las pacientes que van al láser, a terapias de láser y no están con su tratamiento hormonal coayudante, no presentan la misma tasa de mejoría que las pacientes que sí lo tienen. Entonces es importante que a las pacientes les digan que el láser no va a ser su salvación porque muchas veces no les sirve. Y el láser tiene una particularidad que si el vello no está muy oscuro, no le sirve porque el láser hace fototermolisis en la melanina, requiere que el vello esté grueso, o sea, entre más grueso y más oscuro les va mucho mejor.
pero si tiene alguna alteración hormonal que no está en su momento manejada, pues el paciente va a tener peor pronóstico. ¿En qué se mide eso? Que normalmente una paciente pudiese recuperarse o perder vello entre un 10 a un 40% en una sesión normal, una paciente que no tenga ningún hiperandrogenismo asociado. Las pacientes con hiperandrogenismo pueden perder solo un 5%. Y recordemos que cada vello tiene una fase de crecimiento diferente, entonces cada sesión es para ir a diferentes fases de crecimiento para poder eliminarlos o al menos minimizarlos. Tratar de explicarle a la paciente que podemos minimizar un poco ese vello, disminuir el calibre, pero que también es necesario que sepa que no es inminente que desaparezca por completo, ya que tiene una capacidad protectora en el cuerpo. Esto es muy importante porque muchas veces la expectativa de la paciente es ausencia completa de vello y en ocasiones incluso el láser lo que hará será disminuirlo para hacerlo, digamos, más cómodo estética y cosméticamente, pero no es su erradicación. En el chat nos preguntan si hay una edad mínima para considerar láser en adolescentes. Sí, en todas las clínicas donde yo he estado, pues clínicas que están, digamos, avaladas y tienen pues como unas guías, no se le hace, se trata de no hacerse láser a menores de 14 años. O sea, jovencitas menores de 14 años se recomienda no. Ya después de los 14 años con consentimiento de los padres. E incluso en algunos centros dermatológicos más estrictos se espera que sean mayores de 18 para iniciar este manejo. Recordemos que también tiene sus complicaciones. Hiperhipopigmentación, donde se hace según el fototipo. Si soy más morena, puedo tener riesgo de donde me hacen láser perder el pigmento o incrementarlo, entonces que me quede una mancha. Entonces, y también pues eso lo tiene que saber la paciente, o sea, no es solo la resolución del vello, la eliminación pues del hirsutismo, sino que también pues nos sometemos a unos riesgos adicionales. Y si además tenemos esta patología hormonal, pues vamos a requerir más sesiones que las que puede requerir una chica que no la tiene. Okay, muchas gracias. Nos preguntan, doctora Arisabel, en el chat también, la doctora Alexandra, que si es posible combinar, y yo creo que la doctora Claudia ahorita también nos contó que se podía hacer, combinar el uso de anticonceptivos orales con drospirenona, con espironolactona, y que si debemos hacer seguimiento de niveles de potasio. Pues bueno, lo de que pronto está... Dale, doctor, voy a decir algo. Pues en la reunión de la Academia Norteamericana de Dermatología se hizo una actualización precisamente en ese tema y ya se eliminó la necesidad de hacer niveles de potasio seriados para el seguimiento de las pacientes. Entonces, pues uno quizás pues puede hacerle unos niveles basales para tener y hacer un chequeo 8 o un año si uno quiere, pues por tranquilidad, pero ya según guías no se requiere, no es necesario para estas patologías en específico, ¿cierto? Desde dermatología. Tendría que tener una acidosis tubular renal o algo así para que, de todas maneras, la drospirenona no tiene un efecto absolutamente igual a la espironolactona, son análogos y las dosis son tremendamente bajas. Realmente la dosis de drospirenona del anticonceptivo es muy baja y es otra de las grandes discusiones acerca del papel de concentraciones tan bajas de ciproterona, 3 miligramos, en los medicamentos que vienen con etilenestradiol o la drospirenona con etilenestradiol. Son concentraciones realmente muy bajas, son efectivas como antigonadotrópicas, pero el efecto sistémico en otros aspectos es muy limitado. Entonces, en principio no hay problema. Otro detalle importante que me parece que pues, ya se tocó con el láser, pero es bueno reforzarlo para la gente, es que el número de folículos pilosos por área corporal es elevadísimo y es igual en los dos sexos. Entonces, una sola, pues calcule, me corrige la doctora, pero puede haber tranquilamente en una persona ya adulta joven no menos de 100 folículos por centímetro cuadrado, probablemente sean 200, me puedo equivocar. O sea, con solo un 5 o 10% de actividad folicular estimulada por andrógenos, ya se tendría un hirsutismo grave. Entonces, es para tener en cuenta que esa respuesta folicular es variable con el tiempo, no todos los folículos responden de la misma manera, unos necesitan más tiempo.
así como la axila responde inmediatamente o el pubis ante unas concentraciones muy bajas de andrógeno en edad temprana para la pubarquia. Lo mismo pasa con todos los folículos del cuerpo a lo largo de la vida. Entonces, este proceso con el láser es muy complejo. Lo que hay que entender es que pueden necesitar prácticamente vigilancia toda la vida y sesiones casi que, yo no sé, me equivoco, pero pues pueden ser docenas de sesiones para tener un control Muchas. razonable a largo plazo. Entonces, por supuesto, el láser es muy bueno, pero hay que ponerlo en el justo, además, pues lógicamente es costoso, entonces, y doloroso, y tiene pues ya lo que dice la doctora, complicaciones en relación pues con aspectos estéticos sobre todo, de tal manera que hay que ponerlo en el justo punto, tiene que ser en sitios donde sea confiable, porque tiene que ser equipos de muy buena calidad, justamente por el hecho que son fototerapeutas, es decir, hacen quemaduras, les destruyen tejido, tiene que ser de muy buena calidad. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, sobre todo para los médicos, que todo el mundo que se mete con este cuento, porque sí, a veces lo ven como mágico un poquito, incluidos nosotros, pero en la realidad el láser también tiene muchas limitaciones. Exacto, Bueno, y también se planean sesiones de mantenimiento, es decir, digamos que la paciente dice, me siento cómoda en este instante, pero hay que hacerle sesiones de mantenimiento porque los Claro, folículos están en diferentes fases y puede volver a claro. presentar el influjo hormonal en diferente área y volver a llegar este andrógeno y volver a incrementarme la mitosis y volver a engrosarme ese vello. O sea, por eso es que Claro, es un tema de de toda la vida, cíclico de de toda la nunca vida. acabar. de nunca acaba. Entonces, para finalizar con el tema del hirsutismo y aprovechando el último comentario que hacían ambos especialistas, no sé si la doctora Claudia nos pueda contar, ¿existe alguna, el doctor Aizar nos hablaba de lo costoso que puede ser la terapia con láser? En su experiencia, doctora, ¿existe posibilidad que algunas aseguradoras, viendo el hirsutismo como una expresión de una patología, cubran el tratamiento con láser o siempre va a ir asumido por la paciente? Pues en la experiencia que he tenido, a muy pocas pacientes se los han autorizado, pero sí se lo han autorizado como a 2 pacientes que han hecho pues su lucha. Yo siempre les digo, intente, no. Habrá algunas que lo logran, otras que no, y otras que en el proceso se fatigan y prefieren decir, no, pues yo mejor me lo hago particular. Entonces, es la perseverancia de cada paciente. Igual yo considero que bajo estos términos de una paciente que tiene una patología comprobada, sí debería el sistema de salud cubrirlo porque se afecta no solo pues como la autoimagen de la paciente, su relacionamiento le afecta su vida diaria, entonces es una enfermedad como tal. Muchas de las enfermedades dermatológicas son consideradas como no enfermedades cuando la piel es uno de los órganos más importantes que nos permite el contacto y el relacionamiento con los demás, y muchas de las enfermedades se excluye y se dice que son estéticas, cuando de estético un acné severo en un jovencito no tiene nada de estético. De estético una mujer llena de vello cuando su autoimagen es otra no tiene nada de estético. Entonces yo creo que hay que revalorar esto y yo siempre impulso a las pacientes a que lo intenten y lo han logrado algunas. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Entonces, Doctora, para perdón Luisa, de pronto la doctora nos dice algo de flornitina, ¿qué piensa de ella? Pues yo lo he usado. El Flornix es el nombre comercial, el que tenemos acá en Colombia. La flornitina es un inhibidor pues también del crecimiento del vello. Se puede combinar con los otros tratamientos. En algunas pacientes, en la parte del vello facial, les hace inhibición o sea, hace que el vello se demore un poco más en crecer. Entonces, en cierta medida, ellas se sienten mejor porque se demora más la aparición del vello, pero básicamente es un efecto también dosis dependiente y solo buenas experiencias en rostro, que el vello sigue siendo un poco más delgado. En otras áreas, no tan bueno. doctora, ¿nos recuerda el nombre y es preparado comercial, perdón, preparado magistral o No, comercial? ya viene terminado, es Flornix, En con X Florix, al final. para que lo ¿Y anotemos. usted le limita el Pueden tiempo utilizar. o le limita el tiempo o como está en el Vademecum de 6 meses a un año? ¿O le parece que Sí, se puede más o utilizar más menos. tiempo? No, eso se puede utilizar un poco más de tiempo y las pacientes obviamente tienen sus efectos adversos, que es enrojecimiento, algunas les produce como hormigueo, sensación pues como de disconfort donde se aplica, pero en general en el rostro tiene
pues respuesta. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces ahora para finalizar con nuestro último tópico de exceso de andrógenos, aunque no siempre es motivo de consulta en exceso de andrógenos, sino que es bastante frecuente la caída del cabello. Entonces muchas mujeres nos consultan porque el pelo se cae y francamente no evidenciamos que haya ausencia de cabello. Entonces preguntarle a la doctora Claudia cómo sería el abordaje en la anamnesis para poder determinar que una paciente que se queja porque el cabello se cae mucho, si es una caída normal, cuándo determinar que si fuera anormal y si toda alopecia androgenética va asociada a exceso de andrógenos. Bueno, es muy importante entonces cuando tenemos una paciente que nos consulta por caída de cabello hacer una historia clínica completa. Eso nos da pues como un marcador y es muy importante, les voy a decir pues cómo es el abordaje en general que debemos hacer de la caída de cabello en las mujeres, ¿cierto? Porque el abordaje en los hombres es diferente. Pero entonces tenemos que encontrar muy bien, entonces una de las principales es encontrar el patrón de la caída del cabello, ¿cierto? Entonces tenemos que preguntarle a la paciente, el patrón es si tiene unas placas, por ejemplo, localizadas, o si ha encontrado que es un patrón difuso. Si tiene, por ejemplo, placas localizadas, se puede uno orientar, es más una alopecia areata, ¿cierto? Entonces ya dejaríamos otras causas, porque lo principal para hacer cualquier abordaje es encontrar la causa real de la caída, y la causa de la caída son múltiples. Tenemos que mirar, ¿está el cabello adelgazado o no está adelgazado? Si tenemos un cabello adelgazado, entonces vamos a ir mirando que puede ser más con tendencia a una alopecia androgenética versus, por ejemplo, el efluvio telógeno en el cual el calibre del cabello está conservado. Muy importante preguntarle a la paciente, ¿se le cae desde la raíz o se fractura? Entonces, si se cae desde la raíz, tenemos como posibles sospechosos, por ejemplo, una alopecia areata generalizada, un efluvio telógeno, una alopecia androgenética, pero si se fractura, tenemos que descartar que la paciente esté haciendo una tricotilomanía, o sea, se esté arrancando ella misma el cabello o que tenga una tiña capitis, un honguito, entonces tenemos que mirar e indagar si tiene mascotas o no. Entonces es muy importante desde dónde se presenta la caída. También indagar la duración. Si la paciente lleva, para clasificar si es una alopecia crónica, si lleva más de 6 meses con la caída o menos de 6 meses. Y si a esa caída la paciente presenta algún antecedente, por ejemplo, de un embarazo, un posparto, una dieta aguda, pues o como un bajón de peso rápido, si la paciente consume algún tipo de medicamento, entonces eso es muy importante porque debemos descartar que tenga una causa subyacente y esa se presenta en el efluvio telógeno. Muchas pacientes que tienen un efluvio telógeno, o sea, una caída por una causa, por ejemplo, a ustedes les llega mucho un posparto, ¿cierto? Estas pacientes nos revelan, después del efluvio telógeno, la real alopecia androgenética que tenían. Entonces se pueden presentar ambas, primero el efluvio y después la paciente hacer la alopecia androgenética. También entonces mirar la historia previa de enfermedades y la cronicidad, si la pérdida fue 3 meses, por decir antes de la dieta, o lleva 3 meses porque adelgazó de peso, siempre establecer, o tuvo una cirugía grave, entonces ya uno se va orientando que es más reactiva por esas situaciones. Muy importante entonces ya cuando nos inclinamos un poco a la androgenética, entonces evaluar otros signos de androgenización, como los que hemos visto, la paciente tiene acné, tiene hirsutismo, tiene seborrea, cuero cabelludo grasoso, un cuero cabelludo con descamación, la paciente tiene algún otro signo de, pues por decir, de androgenización, cambio en la voz, tenga algún otro signo de virilización, pues que nos pueda ayudar a que podamos pensar que es una alopecia androgenética. También muy importante indagar la dieta de la paciente. Si es una paciente vegana, vegetariana, si come todos los alimentos o tiene algún alimento excluido. Y si tiene otras enfermedades sistémicas como un hipo o un hipertiroidismo, que también pueda asociarse. Entonces, haciendo un panel de preguntas y examinar ese cuero cabelludo dentro de la evaluación pues, del pelo, evaluar cuero cabelludo, evaluar el pelo como tal, la fibra capilar, evaluar pues cómo está
otras áreas del cuerpo, si presenta caída de las cejas, de las pestañas, de vello púbico, axilar, para poder indagar y mirar esta paciente si tiene alguna patología asociada. En el cuero cabelludo, mirar entonces si sospechamos una alopecia androgenética, si existe la miniaturización del pelo, en la cual se va haciendo cada vez más delgado. Normalmente muchas mujeres tienen el pelo delgado, pero ellas dicen, no, es que mi pelo era muy grueso y ya ahora es delgado. Entonces, ese cambio es lo que tenemos que estar pues pendientes. Y recordar, por ejemplo, ya inclinándonos más a la alopecia androgenética, en lo que vemos, las mujeres conservan esta zona como frontal o la línea de implantación, nunca se pierde en la alopecia androgenética versus en otras sí se pierden. Por ejemplo, una alopecia frontal fibrosante. Las pacientes pierden la línea de implantación, en otro tipo de alopecias y en la androgenética conservan esta zona y el despoblamiento se presenta más en la zona parieto-occipital, acá como en la coronita, y tiene 3 grados de severidad de acuerdo pues al nivel de despoblamiento. Es más o menos como el abordaje general, que establezcamos qué tipo de alopecia tiene nuestra paciente, puede coexistir la alopecia androgenética con las otras. O sea, no es que solo tiene esa, no, puede tener varias. Puede estar en embarazo, pudo haberla operado y además tiene una alopecia androgenética. O sea, puedes coexistir con otras. Ok, entonces digamos que desde el punto de vista de la alopecia pudiéramos enfocarlo desde el punto de vista hormonal y otros tratamientos. En el chat nos preguntan, doctora Aristizábal, no sé cuál sea su opinión al respecto, el uso de otros antiandrógenos como glutamida o finasteride, particularmente si fuera el caso de la alopecia, o no sé, doctora Claudia, si eso tan frecuente que utilizamos las mujeres, preguntar por un champú, preguntar por un multivitamínico, si realmente tiene efecto o si todas vamos a llegar a la recomendación del minoxidil. Contesto, no sé si empieza Claudia. Doctor. Bueno, no, pues en el caso de la androgenética, como haciendo la analogía con los hombres, lógicamente cualquier estrategia antiandrogénica va por lo menos a disminuir la velocidad de pérdida, porque de todas maneras, y la otra pregunta es esa, es después de que una mujer, lógicamente estamos hablando de mujeres, consulta por una pérdida de cabello que se clasifique como de tipo androgenético, ¿cuánto de eso es recuperable? De todas maneras, en el momento en que se establezca una estrategia terapéutica hormonal, lógicamente el antiandrógeno va a funcionar. Y en este caso, pues, agregar finasteride, por ejemplo, puede ser útil. Otra vez, a un manejo a muy largo plazo y el pronóstico es digamos, complejo en el sentido de cuánto se logre detener el proceso y cuánto es recuperable. Esa pregunta y sería para la doctora Claudia. En principio, en el caso del modelo androgenético, las pérdidas son en principio irrecuperables o poco recuperables. Entonces hay que partir desde ese punto. Muy de acuerdo con el doctor. El pronóstico, digamos, debe ser muy realista con la paciente. La posibilidad de recuperar a veces se basa en que la paciente tiene un efluvio telógeno que desenmascaró una alopecia androgenética y recuperamos todo el pelo que perdió por el efluvio telógeno. Con el manejo hormonal ayudamos a que la velocidad de la pérdida no sea tanta y con el manejo tópico, por ejemplo con lociones, ayudamos a que el cabello engrose un poco más, pero el pronóstico debe ser realista, pues, y en general es un pronóstico en el cual a largo plazo la paciente puede recuperar y se debe hacer incluso seguimiento fotográfico porque en ocasiones la paciente no percibe mucho el cambio, pero fotográficamente sí se evidencia una recuperación de la densidad, de las áreas de despoblamiento, pero es muy gradual. Entonces yo siempre le hago seguimiento fotográfico a las pacientes para poder evidenciar y eso les ayuda a ellas para sentir si estoy avanzando. Lo que pasa es que el avance es lento, el avance es gradual. Con el finasteride yo he tenido también experiencia y también se ha utilizado desde dermatología combinarle.
a las mujeres el finasteride, y el minoxidil también tiene buena sustento en los pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico. El minoxidil básicamente es una de las terapias más utilizadas en cualquier tipo de alopecia, desde en general se utiliza para muchas de ellas y tiene buenos resultados. También tiene los efectos no deseados, que son irritación local en la zona donde uno se lo aplica. También muchos pacientes se quejan de cefalea asociada al uso del minoxidil, y también produce hipertricosis en zonas contiguas a la aplicación, ya sea en la zona de la barba e incluso en zonas a distancia, en los brazos y en otras zonas donde la paciente no se ha aplicado. Puede tener desarrollo de hipertricosis, o sea, si ella tiene un hirsutismo asociado, puede empeorarse. También, paradójicamente, en algunas pacientes. Entonces hay que explicarles eso a ellas. Es un tratamiento como todo lo que hemos visto hoy, que son enfermedades crónicas, que tenemos que tener paciencia, tener un acompañamiento con nuestros pacientes, acompañarlos en ese proceso, animarles a que continúen sus tratamientos, que los pequeños logros que vayamos alcanzando, pues ellos lo asuman y sepan que es una patología todas de gradual. En la piel no hay ningún cambio inmediato, básicamente. Muchas gracias, doctora. Hay dos preguntas finales que pensaría nos permitirían ir concretando. Una es sobre la alopecia y preguntan, doctora, es ¿por qué hay presentaciones de minoxidil para hombres y para mujeres y la de mujeres la de menor concentración? Y la última, una doctora en el chat nos pregunta por una queja que no habíamos tenido en cuenta para esta discusión, que puede ser frecuente en las mujeres con síndrome ovario poliquístico, y es si hay alguna opción desde el punto de vista dermatológico para el tratamiento de la acanthosis nigricans. Listo. Entonces, en la primera, pues el minoxidil viene en varias concentraciones, 2, 2.5, 5. Se ha encontrado igual para mujeres o para hombres. Lo que pasa es que comercialmente han dividido las lociones en algunas marcas comerciales como Woman, Men, pero en general se recomiendan concentraciones superiores al 5%, ¿cierto? Pero más allá, incluso hay unas que son al 8%. Se ha encontrado que las del 8% no son mejores que las del 5%, sí producen mayores efectos adversos. Entonces, a la literatura al momento, al 5%, tanto para mujeres como para hombres. Se ha encontrado que la frecuencia puede ser una vez al día. Si los pacientes lo toleran, puede ser 2 veces al día. Lo que pasa es que 2 veces al día se incrementan los efectos, la irritación, el eritema, el prurito, la cefalea para algunos pacientes. Entonces uno va mirando cómo el paciente va respondiendo, hombre o mujer, ¿cierto? Y al 5% es como se maneja convencionalmente, estándar, sí. Y la otra pregunta, ¿me la repites, por favor? Hay una doctora que nos pregunta si hay alguna opción de tratamiento en las mujeres con acanthosis nigricans para mejorar la pigmentación. Bueno, la acanthosis nigricans secundaria a la resistencia a insulina se mejora cuando la paciente mejora la resistencia a la insulina. Entonces, debemos sugerirles disminución de peso, ejercicio. En general se puede utilizar la metformina para ayudarles. Desde nosotros como dermatólogos existen algunos despigmentantes que pueden ayudar a minimizar, pero básicamente la acanthosis se resuelve cuando la paciente baja de peso y asume un estilo de vida diferente y también un autocuidado desde lo sistémico. Es muy común, y esta es otra de las patologías que se ven en las pacientes en la acanthosis nigricans. Se ve una piel afelpada, pigmentada en el cuello, en las axilas, en zonas de pliegue, y pareciera como si no se hubieran bañado. Pues algunos pacientes, no, es que se me ve el cuello sucio, y realmente esa pigmentación no desaparece así con ningún despigmentante tradicional, porque no es una pigmentación epidérmica. Entonces tenemos que hacer manejo sistémico. Okay. O sea que lo más importante es el tratamiento de la causa del aumento de la resistencia a la insulina, que en nuestro caso sería el manejo multidisciplinario del síndrome ovario poliquístico. Creo que en aras del tiempo hemos, digamos, concluido los 3 temas más importantes, y una cosa muy importante a destacar es ver cómo en esta patología en especial hacemos
una sinergia muy bonita entre las dos especialidades sobre el acompañamiento a la mujer. Miren que en ningún momento hablamos de curar acné, de curar alopecia, sino de acompañar a la mujer en sentirse mejor con ella misma, con su autopercepción y obviamente pues el control de la patología de base.